¿no? Que está la segunda impresión y se viene la tercera. Hola, buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, gracias por la comunicación, como todos los miércoles. Hola, ¿qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno. Creo que por lo que me dijeron recién de la producción tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, no, pero usalo porque voy a, en todo caso, postergo un poquito la comunicación que tenía pactada. Dale nomás, Vamos, yo mira, por la importancia que tiene en la historia argentina y en la conformación histórica del Estado argentino, le vamos a dedicar 2 o 3 audiciones a los sistemas electorales, porque tienen mucha importancia para entender cómo se fue conformando la hegemonía política en el Estado argentino, que no siempre fue igual, y tuvo, digamos, más de 100 años hasta que se impuso un sistema para poder votar, más o menos libremente. Pero como es ahora, tampoco podemos pensar que la definición de voto universal, secreto, bueno, y obligatorio se condice con la realidad. En todo caso, porque tenemos un padrón de más de 34 millones de argentinos que pueden votar, ¿no? Sí, eso llevó más de 100 años sin poner la posibilidad de que todo el mundo vote, pero a su vez es una abstracción, porque en 1912, en la ley Sáenz Peña, votaban solo los varones. Claro, la mujer obtuvieron su derecho a votar recién en la década del 50, votaron claro, por primera vez. En el 53, con la ley que impulsó Evita, ¿no? Exactamente, por lo tanto, universal, y consideraban lo universal solamente a los varones. Pero si miramos para atrás, por eso digo que hubo 100 años de lucha para imponer el voto secreto, universal y obligatorio. Si miramos para atrás, producida la Revolución de Mayo, de entrada no estaba incluida la idea de votaciones. Es la representación muy limitada era en los cabildos, y a los cabildos, que era una institución que heredamos de España, del virreinato, participaban los vecinos importantes, los vecinos pudientes, los vecinos que eran propietarios. Ahí nomás ya tenemos una primera diferencia. En el proceso conducido por Artigas en lo que es hoy el Uruguay, y en el proceso conducido por el doctor Francia en lo que es hoy el Paraguay, si bien no se votaba en el sentido de como entendimos hoy votar, había delegados de los pueblos a los congresos. Vos, por ejemplo, si tenés el Congreso del Arroyo La China, que decreta la independencia en 1815, conducido por Artigas, en la provincia de Entre Ríos, vienen delegados de todos los pueblos con mandato a ese Congreso. Después, si vos tenés el Congreso Democrático del Pueblo Paraguayo que decreta la independencia, son 1000 delegados en aquel momento histórico de todos los pueblos y de los asentamientos. Si eso lo comparás con lo que nos pasó a lo que es hoy Argentina, la Asamblea del año 13, que los diputados eran elegidos
grupo entre los vecinos pudientes y los doctores de los puertos, hay una diferencia de representación muy grande desde el inicio. Lógicamente la representación por sí misma no explica la política, es al revés, ¿no es cierto? Claro. La política se explica por la forma de representación. Bueno, pero podemos decir que eran entre uno y otro, si hablamos del Congreso Artiguista o del pueblo paraguayo con el doctor Francia, eran más democráticos y representativos de mucho más gente dentro de la población, ¿no? Y de clases sociales también dentro de la población. Y había una experiencia muy grande de democracia directa. Vos sabés que las actas del arroyo La China se perdieron, pero se pudieron reconstruir por los informes que los diputados al Congreso dejaron en el Cabildo de Soriano, en lo que es hoy Uruguay. Claro. Y dejaron los informes escritos. Por lo tanto, se ve que el delegado iba, estaba en el Congreso, y volvía e informaba. Y tenía que informar, claro. Claro, es una forma. Bueno, supongo que harían todos eso, lo que predicaba la máxima artiguista con esa cita que es conocida de él, de que mi autoridad emana de vosotros. Es decir, que la soberanía estaba en el pueblo, en la toma de las decisiones, y que el jefe era un representante hasta que lo decidiera el pueblo, ¿no? Exacto, serán formas muy importantes de democracia directa. Tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la población en aquel momento vivía en el campo, o sea, la población rural. Y en el caso del Paraguay, esos 1000 delegados estuvieron un tiempo muy largo en Asunción y tenían reuniones con el doctor Francia, tenían discusiones. Fue un modelo de representación directa mucho más democrático que el que los sectores que hegemonizaron con posterioridad a la Revolución de Mayo impusieron acá. Después, en 1821, y solo para la provincia de Buenos Aires, Rivadavia dicta una ley de elecciones. En esa ley de elecciones, para votar, tenías que saber leer y escribir y ser propietario. Y aparte, lógicamente, votaban solamente los hombres, claro, los varones. Esa ley de 1821, la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, dictada por Rivadavia, de una manera o de otra, duró hasta 1912, casi 100 años. Era un voto cantado, o sea, te acercabas a la mesa y decías por quién votabas. Por quién votabas, claro. Para inscribirte tenías que ser propietario y saber leer y escribir, no había padrones, y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población era rural, los que organizaban los comicios eran los comisarios de pueblo, los jueces de paz, algún sacerdote, comerciantes importantes, los dueños de las pulperías que jugaban un papel social muy importante. O sea, un sector de los opresores directos organizaba los comicios. ¿Te imaginas? Claro. Tenés que encima en forma oral. Se votaba, el voto cantado se llamaba, se votaba voto por... Claro. Por ahí tenía que votar y estaba el patrón ahí organizando el comicio. ¿Y cómo no me va a votar a mí? No, dalo después, no. Había que aguantarse la represalia, ¿no? Exactamente. Después llegamos a la Constitución del 53, y es muy interesante para pensar cómo han armado la conformación
política de la nación argentina, de cómo nos transformaron en una nación oprimida, independiente, fue por pasitos. La Constitución del 53 organiza el país con un lema rimbombante: representativo, republicano y federal. Muy bien, representativo, republicano y federal. Ahora, los representativos ya le metieron un chaleco: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de su representante. Por lo tanto, primer chaleco. Segundo chaleco, dejaron fuera de la Constitución el sistema electoral. No, la Constitución no dice cómo se van a elegir los representantes. Queda fuera de la Constitución para que se arregle por ley. Por lo tanto, siguió rigiendo la ley electoral de Rivadavia de 1821. Tampoco se incorporó en la Constitución del 53 la ley de ciudadanía. No se sabía quién era ciudadano y quién no. Por lo tanto, seguían votando los que se inscribían en el padrón, y ese padrón era de propietarios y de personas varones que sabían leer y escribir. Claro. Después dejaron fuera de la Constitución la organización del ejército, que se tuvo que hacer por ley especial, la ley Riccieri, de 30 o 40 años después de la Constitución. Un elemento en el Estado tan importante como el ejército no estaba incluido en cómo se organiza. No estaba dentro de la Constitución la moneda única, o sea, muy federal, pero no pusieron en la Constitución que va a haber en este país una moneda única. Por lo tanto, eso también se tuvo que hacer por ley cuando logran la hegemonía. Las provincias siguieron imprimiendo valores. Después no pudieron resolver el tema de la capital federal, o sea, de dónde va a estar una porción federal que pertenezca a toda la nación, y también se tuvo que hacer por ley casi 20 años después. Y si querés completar este cuadro de superestructura, el Código Civil, que se dicta en la presidencia de Sarmiento y lo redactó Vélez Sarsfield, deja afuera el registro de la propiedad. Y los registros de la propiedad, no había ley que indicara cómo se hace. ¿Por qué pasó eso? Porque seguían los grandes terratenientes robando tierra pública, apropiándosela, o siendo consignatarios de enfiteusis, o sea, de préstamo para que la puedan usar y trabajar. Claro, la ley de Rivadavia. Sí. Claro. Eso motivó que en el Código Civil, que tenía que organizar la propiedad, esencia de eso, el Código de Napoleón de 1804 en realidad es el funcionamiento de la propiedad privada y de los contratos, y el Código de Sarmiento también, el funcionamiento de la propiedad privada y de los contratos, pero dejó afuera los registros de la propiedad. El registro de la propiedad se dicta cuando está repartida la torta. El de la provincia de Buenos Aires recién en el siglo XX se dictó la ley que organiza el registro de la propiedad. Esperaron a que los terratenientes se apropien de todas las tierras, de las grandes extensiones de tierras. Claro. Bueno, esto motivó insurrecciones cívicas que se denominaron. Claro, como la de los radicales, ¿no?
de la juventud Sí, sí. radical, de algunos intelectuales, un sector incluso del ejército, de la oficialidad. Exactamente. Primero en 1890, encabezado por Alem y Aristóbulo del Valle. Eso es derrotado, pero siembran una banderita, entre otras cosas, de la necesidad de que el pueblo vote más democráticamente. Y después vienen, ya en el siglo XX, unas insurrecciones cívicas, la más importante, la de 1905, de los jóvenes radicales, y un sector democrático del ejército. En 1905 eso, más las rebeliones anarquistas estuvieron a punto de tomar el gobierno. Bueno, eso provocó un susto muy grande de los sectores dominantes, muy grande, y se produce el pacto secreto entre Irigoyen y el presidente Sáenz Peña, los sectores más lúcidos de la oligarquía, que lleva a las elecciones de 1912, la ley electoral de 1912, que se llama Ley Electoral Sáenz Peña, pero en realidad son tres leyes. La ley de padrones, le dan el enrolamiento que se llamaba al ejército, que era una institución que podía garantizar que se empadronen. Y con eso se votaba después, y se votó muchos años, ¿no? Muchos con años. La libreta de enrolamiento. Que sí. Claro, que la otorgaba el ejército argentino. Claro. Y después la ley electoral de mayorías y minorías, que electoral propiamente dicha, que es la ley Sáenz Peña. Bien, yo creo que podemos parar acá y en el próximo programa tratamos más en detalle la ley Sáenz Peña y las distintas leyes electorales, hasta llegar a esta que en realidad es tramposa. Como llegar a las PASO, sí, que estamos hablando y vamos a hablar mucho, por lo menos durante todos estos días después de lo que pasó el domingo. Sí. Que te adelanto mi intención, es una ley tramposa que la dictaron para excluir la representación de minorías. Nosotros estuvimos en contra muchos años. Claro, sí, porque tiene el famoso piso ese del 1,5% para y que han proscrito muchos partidos y agrupamientos con eso. Y después las trampas, y después además las trampas dentro de la propia ley. Con seguro, con las por eso. Exclusiones de fuerzas, partidos, como vivimos nosotros acá en la Matanza, que excluyeron 4 listas y no hubo interna en el Frente de Todos, ¿no? Hubo solo... Sí, no solo La Matanza. No, claro, fue en la provincia de Buenos Aires, mirá. Toda la provincia pusieron un cuadro ahí que es curto a anular cualquier intento de elecciones. Mirá, Gaucho, en toda la provincia hubo cerca de 70 listas proscritas, y acá en la tercera sesión electoral, que es la principal, es la más grande, que tiene cerca de 4 millones de votos, 14 listas proscritas. Nosotros hablamos de La Matanza, que eran 4, y la que quedó, la del intendente Espinosa, bueno, de un plumazo proscribieron 4 listas, ¿no? Por eso, además, ley de interna, pero sin interna. Mira, eso lo vamos a ver en detalle. Lo vamos a ver después. Sí. Te cuento una sola cosa. Claro. Yo tuve el honor, como tarea, de patrocinar a Otto Vargas cuando impugnamos ante la Corte Suprema de Justicia la ley de las PASO. Otto Vargas en persona, junto con Sofía
y con otros dirigentes del campo popular, me acuerdo ahora de Gómez y otros más, y tuve el honor de ser yo el abogado que patrocinó esa presentación. Algún día voy a buscar la copia porque no por una cosa personal, sino para que las nuevas camadas que se conozcan el antecedente histórico. Sí, la que puede tener una copia es la compañera Elena Nono, que en aquel entonces trabajaba con el doctor Sofía en relaciones políticas. Bueno. Entonces hay que pedírsela algún día. Bueno, Gaucho, seguimos la próxima semana. Hemos llegado con respecto a este repaso histórico de las leyes electorales en la conformación de la Argentina hasta 1912, la ley San Peña. Ya estamos en el siglo XX. Sí, en el próximo desarrollamos en detalle la ley San Peña y las leyes posteriores. Está bien. Te mando un abrazo grande, gracias, y nos volvemos a comunicar el próximo... Gaucho, me olvidé algo, que yo el próximo miércoles no voy a estar durante toda la semana, no voy a estar en la radio, así que lo vamos a dejar para para después de esa semana. Ya va a ser octubre, en todo caso. Nos comunicamos y salteamos la semana que viene y continuamos después... que yo vuelva, ya donde quedamos. Vamos a seguir con este tema que es las leyes electorales a través de la historia. Bueno, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, buenas tardes, que sigas bien, un abrazo, Gaucho. Chao.